Voy a hablar de términos, bueno, de significado, bueno, políticos, con el ámbito de la lingüística, hablando de su significado y el subsuelo es la parte profunda de la corteza terrestre que se encuentra debajo de la capa superior o de terreno cultivable, que normalmente es el suelo. La etimología proviene de la palabra formada por el prefijo sub, que es debajo de, y el suelo deriva del latín de solum, que es suelo, terreno o fondo. El término mineral es una sustancia inorgánica, natural, sólida, con una composición química definida en una estructura cristalina. La etimología del término pues, deriva del latín medieval en torno a finales del siglo XIV, de minerale, que es algo extraído de una mina o mena. Las rocas sedimentarias nacen de la compactación de sedimentos en la superficie, que son los fósiles o estratos. Las rocas metamórficas resultan de la transformación de rocas preexistentes por alto valor y presión en el interior sin fundirse. La foliación o cristales. Ejemplos de roca sedimentarias, arenisca, caliza o el conglomerado. Ejemplos de roca metamórfica es el mármol, la pizarra, el gneiss y la foliación es la alineación de minerales en barra. El término fósil son los restos orgánicos de animales o plantas o evidencias de su existencia, conservados en rocas sedimentarias de la corteza terrestre. La etimología proviene del latín fossilis, que deriva del verbo fodere, que es cavar, aunque originalmente los romanos, o para los romanos, era o en la época de los romanos era cualquier objeto encontrado al excavar la tierra. Es lo que decían los romanos. Y en realidad hoy en día es algo parecido. Cuando se llevan a cabo asentamientos en el ámbito, en torno al estudio de los asentamientos de humanos, prehistóricos, animales o plantas, se realizan excavaciones y se investiga. Y si se tiene que cortar esa calle o esa zona, porque es un espacio de estudio, pues se corta y ahí no pasan hasta que no lo descubren los propios especialistas. El término analógico es un sistema que presenta o manipula información mediante una magnitud física continua, ya sea a través de ondas, tensión eléctrica o rotación, que es proporcional al valor de la información. El ejemplo es el reloj de agujas. La etimología proviene del griego análogos, que tiene relación con algo diferente o tiene proporción, y está formado el propio término por ana, que significa hacia arriba o reiteración, y luego es razón o estudio. El pactismo es una doctrina o práctica política que fundamenta las relaciones entre el soberano, que normalmente es el monarca o el propio Estado, y los súbditos o parte integrantes, que son los reinos, los territorios o las cortes, en un acuerdo mutuo o pacto. Se contrapone al absolutismo, primero porque implica que el poder no es absoluto, sino limitado por las leyes pactadas en que ambas partes deben cumplir, y esto se produjo pues, normalmente en el ámbito de la corona de Aragón, durante todo el periodo de la Edad Moderna, la Edad Media también, pero vamos, fue la Edad Media, la Edad Moderna, esos pactos que tenían los monarcas, sobre todo Fernando de Aragón con los virreyes y lo que realizaron también los propios Austrias o Habsburgos, antes de la centralización borbónica, ya después de la Guerra de Sucesión Española y ocupando el trono Felipe d'Anjou, que fue Felipe V de España. La etimología de pactismo deriva de la palabra pacto, proveniente del latín pactum, que es acuerdo, tratado, convenio, algo trabado o establecido, y el sufijoísmo, que es una tendencia o doctrina. El particularismo es la tendencia de un grupo, región o individuo a mantener sus propias características, leyes, fueros o costumbres particulares, dando preferencia a sus intereses propios sobre los generales de la nación o conjunto a la que pertenece. Política implica la defensa de la singularidad territorial frente a la centralización. La etimología proviene del latín particularis, que está formado por partícula, que es partícula o parte pequeña, y el sufijo aris, relación, indicando lo que pertenece a una parte, unido a ello el sufijo ismo, que es la doctrina. El centralismo es un sistema de organización estatal en la cual las decisiones políticas, administrativas y económicas se concentran en un único núcleo de poder, generalmente la capital de un país o el gobierno central. Bajo este modelo, las unidades territoriales inferiores, ya sean provincias o regiones, tienen poca o ninguna autonomía y están subordinadas al poder central. La etimología proviene del latín centrum, que es centro, que a su vez deriva del griego crento, que es aguijón o punto central del compás, y el sufijo ismo, que es doctrina, sistema o actividad. Literalmente significa el sistema que se basa en el centro.
El secesionismo es la tendencia, movimiento u opinión favorable a la separación o independencia de parte del territorio o población de una nación a formar un nuevo Estado o unirse a otro. Es una forma de nacionalismo que busca romper la unidad territorial. La etimología también deriva del latín de secesio, que es separación, retirada, compuesta por el prefijo se, que significa separación, y la raíz ces del verbo cedere, que es ceder, marcharse o retirarse. Unido a ello el sufijo ismo, que es la doctrina, la tendencia o el movimiento. La soberanía es el poder supremo, la autoridad máxima o la independencia que ejerce un Estado sobre un territorio y población sin aceptar subordinación a poderes externos. El sistema democrático reside esencialmente en el pueblo, normalmente la soberanía nacional o popular, quien la ejerce a través de sus representantes o directamente. La etimología proviene del latín superanus, que está formado por super, que es por encima de o sobre de, y el sufijo anus, que es procedencia, significando literalmente el que está por encima de la autoridad sobre el resto. La palabra compás se refiere principalmente al instrumento de dos brazos, articulados para trazar círculos o medir. Y en música es la unidad de tiempo que organiza los pulsos rítmicos. La etimología proviene del latín vulgar, medir a paso, y está formado por con, que es junto o compañía, más pasos, que es paso. La película es la cinta de celuloide que contiene una serie de imágenes fotográficas que se proyectan en la pantalla de cinematógrafo o en otra superficie adecuada. Obra cinematográfica, capa delgada o lámina que cubre la superficie de algo, normalmente es uso técnico o físico. La etimología del término proviene del latín de película, que es piel delgada o pielecita, ese es el diminutivo de pellis, que es piel o cuero. El uso moderno en el cine deriva de la fina lámina de celuloide, como he explicado yo en la definición, que se utilizaba para proyecciones. Normalmente era la película, la piel de la imagen. La corrupción es el uso indebido para obtener beneficios privados, generalmente económicos, perjudicando al interés colectivo. La acción o el efecto de corromper o corromperse, que significa dañar o pervertir o descomponer, en las organizaciones especialmente públicas, práctica de utilizar sus funciones y medios en provecho particular de gestores. La etimología proviene del latín corruptio, oni, que deriva de corrumpere, compuesto por el prefijo conjunto utilizado aquí como intensidad por completo, y rompere, que es romper, aplastar o arruinar. Significa literalmente el propio término romper por completo, unirse para quebrantar. La escenografía es el arte y técnica de diseñar, construir o disponer los elementos visuales, decorados, iluminados, mobiliario, que sería el atrecho, que ambientan una representación escénica en teatro, cine o televisión. La etimología proviene del griego escenografía, compuesto por esquene, que es cobertizo, escena, y grafía es descripción o dibujo. Se originó en el teatro de la antigua Grecia para referirse a la pintura de telones de fondo. La cinematografía es el arte de capturar una historia mediante la cámara, incluyendo el encuadre, la iluminación, la composición, el movimiento y por último, el movimiento, para crear una atmósfera y un impacto emocional. La etimología es un neologismo creado a finales del siglo XIX a partir de kineo, kinema, que es movimiento, y grafos grafos o grafein, que viene de escritura, dibujo o registro. Literalmente, el término cinematografía significa la escritura en movimiento, porque el cine es una escritura en movimiento. Son obras en movimiento. La fotografía es el arte y técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de captar momentos específicos, ya sea en forma analógica, o sea, a través de una película o digital. La etimología deriva del griego fos o fotos, que significa luz, y grafé es escritura o dibujo. Literalmente significa escribir o dibujar con luz. ¿Quién popularizó este término? Sir John Herschel, en 1839. Y por cierto, su padre, William Herschel, también dejó huella en el ámbito de la astronomía, como así la familia Herschel, que voy a hablar de ella. La cianotipia es un procedimiento fotográfico monocromo del siglo XIX, 1842, que produce impresiones en color azul Prusia mediante la exposición de materiales sensibilizados con la luz ultravioleta. Lo inventó el propio astrónomo y matemático John Herschel y lo popularizó la botánica británica Anna Atkins, y se caracteriza por su tono azul característico. El término proviene del griego kianeos, que significa azul oscuro, tipos es marca o impresión. A partir de ahí se llevó a cabo ese procedimiento fotográfico relacionado con el ámbito de la fotografía. Dos términos que están de moda en la actualidad debido a la corrupción que existe en nuestro país, que es una desgracia. Para mí, para mí y sobre todo para mucha gente, y esto lo digo, pues
como una forma de opinión. Y el periodismo de investigación es una rama especializada que indaga a fondo, a menudo durante meses, temas ocultos, complejos o de interés público, tales como corrupción, crimen o abuso de poder. Se caracteriza por la iniciativa propia del reportero, la búsqueda de documentos y fuentes exclusivas para revelar información deliberadamente encubierta. El periodismo de datos es una disciplina de investigación que utiliza grandes volúmenes de información estadística y herramientas tecnológicas para analizar, visualizar y contar historias complejas de forma clara, veraz y atractiva. Combina técnicas periodísticas tradicionales con minería de datos, programación y visualización para analizar temas relevantes para la sociedad. El periodismo de datos se lleva a cabo una serie de estudios muy específicos con el objetivo de que sea muy sencillo, que sea claro, veraz y atractivo para el resto de la población y que la población lo pueda entender. Y el periodismo de investigación es estar meses, años para sacar temas que puedan no perjudicar, sino que puedan leerse por parte de la población. Que claro, luego dicen los partidos políticos que a veces los periodistas, como sacan una información que es contraria a ellos y les afecta, ya les están perjudicando. Así son los políticos. Y lo único que hacen los periodistas es trabajar. Ya está. Y es una opinión. Documentos y fuentes pueden tener un significado similar. Lo que pasa que, claro, depende también. Lo que pasa que una fuente, un documento relacionado al ámbito de la escritura son sinónimos. Un documento es un escrito que proporciona información fiable, testimonio o prueba de un hecho, ya sea histórico, administrativo o técnico. También se refiere a cualquier soporte de información, ya sea físico o electrónico. Y la etimología deriva del latín documentum, que es enseñanza, lección o pruebas. Compone de docere, que es enseñar, y sufijo mentum, que es instrumento o resultado. Y las fuentes es una cosa material o inmaterial que constituye el principio, origen o fundamento de algo. En investigación o periodismo es la persona o documento del que obtiene información. También se le considera un manantial de agua a un tipo de letra. Hay tantas formas de significado de las fuentes porque hay una letra que se llama fuente además. El término proviene también del latín como documento, de fons o fontis, que es manantial o origen, a su vez se asocia con la raíz indoeuropea den, que es fluir. Así que documento y fuentes sí que tienen relación en el ámbito de la escritura. Luego ya, cada uno, bueno, fuentes puede ser un tipo de letra, un manantial, una cosa material o inmaterial, por ejemplo, y un documento es algo que está escrito, que tiene una información como que sea fiable, o a través de un testimonio, o un hecho ya sea en la historia, en la administración, o técnico, o cualquier cosa, o incluso documentos físicos o electrónicos. La minería es una actitud económica y técnica relacionada con la extracción de minerales, metales y otros materiales valiosos de la superficie terrestre o el subsuelo, que son los yacimientos. Su etimología deriva de mina, proviene del francés mine y esta a su vez probablemente del celta men, que significa oro, o a su vez del griego mna, que es unidad de peso, y se añade el sufijo ería como actividad o profesión. El reportero es el profesional del periodismo que se encarga de recoger, investigar y presentar noticias a través de medios impresos, audiovisuales o digitales. La etimología es un préstamo del inglés de reporter, que deriva a su vez del verbo report, que es informar o reportar, que a su vez del inglés, el francés lo tomó de la francés antiguo, con el objetivo, bueno, hasta el final, el término viene del latín, es decir, es latino, no es inglés, nada. ¿Y qué significa reportar? Pues volver a traer, llevar de vuelta o sería la información, por ejemplo. Entonces, al final, reportero, aunque se dice que viene de report, que es reportero, que es al final el reportero, el reporter, que es el reportero, el report es el verbo que significa informar o reportar algo, es decir, dar información. El término reportero proviene del latín, como la gran mayoría de las términos que son latinas o griegas. ¿Dónde nació la cultura occidental? Pues en la antigua Grecia o la antigua Roma. El manantial es el lugar donde brota el agua de forma natural del subsuelo o entre las rocas. También se usa metafóricamente para referirse al origen o principio de algo. Por ejemplo, manantial de cultura. La etimología proviene del latín manans o manantis, que es lo que fluye, lo que mana o brota. Y es el final del verbo participio, fluir o manar, proviene del latín manare. El yacimiento es el lugar donde se encuentran de forma natural rocas, minerales, fósiles o restos arqueológicos. Es un sitio con acumulación de materiales de interés geológico histórico y la etimología deriva del verbo yacer, que proviene del latín yacere, que significa estar echado, estar tendido y se refiere al lugar donde yacen, que es las cosas, es decir,
los elementos importantes en la historia o en la geología, que son los que se encuentran depositados, por ejemplo, los materiales. El término audiovisual, el término digital y el término multimedia están relacionados con el ámbito de la tecnología y de la información al final, porque audiovisual es el conjunto de técnicas o medios que utilizan simultáneamente el oído y la vista para comunicar mensajes. Pues hay formas, las películas, la televisión, la presentación es multimedia, la etimología está formada por la unión del prefijo audio, del latín proviene, de audire que es oír, y visual del latín también visualis, que es relativo a la vista. El término digital en tecnología se refiere a dispositivos o sistemas que crean, transportan o almacenan información mediante dígitos o señales discretas, ya sean ceros y unos, a diferencia de los analógicos. También significa relativo a los dedos. Su etimología proviene del latín digitalis, que es relativo a los dedos, y se aplica a la tecnología porque los primeros sistemas de numeración se basaban en los 10 dedos de las manos, que es el sistema decimal. Y la multimedia, el término, es aquel que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, sonidos y texto en la transmisión de una información. Aplicado a un producto, usado también como sustantivo masculino, la etimología proviene del latín multus, que es mucho, medium es medio instrumento, y el término se acuñó en la década de los años 60, popularizándose sobre todo con el uso de ordenadores, soportes digitales para combinar elementos como sonido, texto e imagen. Es decir, con el ámbito y la aparición de la tecnología comenzaron a aparecer nuevas formas más sofisticadas que antes de las dos guerras mundiales. Voy a hablar de intelectuales. En Europa, América, por ejemplo, Anna Atkins fue botánica británica, considerada la primera mujer fotógrafa y la primera persona en publicar un libro ilustrado exclusivamente de imágenes fotográficas. El libro es Fotografías de las algas británicas, impresiones cianotipos, de 1843, que es eso que apareció, que el propio John Herschel lo realizó y que ella lo acuñó al final del propio término, fue muy definido, relacionado con la luz, el azul oscuro, todos los tipos. John Hersey fue escritor y periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer, considerado uno de los primeros practicantes del llamado nuevo periodismo, en el cual las técnicas narrativas de ficción son adaptadas a un reportaje de no ficción. Una de sus obras es Hiroshima, de 1946, que bueno, se puede explicar además que Hiroshima finalizó en septiembre de 1945, cuando capituló Japón, el día 2 que terminó la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí, al año siguiente, dejó huella en un libro. Seguramente que de William Herschel he subido algún vídeo en mi canal, pero bueno, lo voy a explicar dentro de la familia Herschel, de su hermana, de su hijo, William Herschel, que fue astrónomo germano-británico, comenzó como músico, la misma profesión que realizó su padre en 1757, escapando de la ocupación francesa de Hannover, emigró a Gran Bretaña, donde se ganó la vida como copista musical hasta 1767, año en el que fue elegido organista de una iglesia de Bath. Catalogó 2000 nebulosas, 800 estrellas dobles, dos satélites de Urano, Titania y Oberón, dos de Saturno, Mimas y Encelado, y también los cometas de los años 1807 y 1811. Su hermana Carolina Herschel fue apasionada también de la astronomía, descubrió 8 cometas entre 1786 y 1797, y su hijo, John Herschel, fue matemático y astrónomo británico, hijo de William Herschel, y popularizó el uso de la fecha juliana en astronomía e inventó la cianotipia, que es el relacionado con la luz, la fotografía. Y además, John Herschel fue el que acuñó el término fotografía en 1839. Bueno, ahí en la imagen encontramos a los hermanos Herschel, tanto Williams como Caroline. La metamorfosis es un cambio profundo de forma estructurada o estado, ya sea físico, biológico, desarrollo en el ámbito animal o figurado. Su etimología proviene del griego metamorfosis, compuesto por meta, que es más allá, o cambio, y morfe es forma, significando literalmente transformación o cambio de forma, como hablaba Ovidio, el propio poeta, en una de sus obras. El andalucismo es una variante del idioma español, dialecto, hablada en Andalucía, es un vocablo, giro o modo de hablar propio de los andaluces y utilizado en otras regiones. Es un movimiento político o cultural que defiende la identidad y los intereses de la propia región, es decir, de la propia comunidad, Andalucía, que a mí me parece bien, que luego aparecen en muchos periodismos que hay que llevar a cabo una estructura solo unificada, pues yo no sé esas formas, pues a cual que pueda decir lo que quiera en su idioma. Es verdad que lo que para mí no es normal es lo que hacen, por ejemplo, en el ámbito de Cataluña, de quiero independizar, pero me quedo en España. Eso yo no lo entiendo. Si te independizas,
te vas con todas las causas y si te quedas con todas las cosas, pero no puedes estar mareando. Eso es mi opinión, ¿eh? Que a lo mejor puede estar equivocado. Y lo de andalucismo, como se habla, ni Andalucía se quiere independizar, ni Madrid tampoco, ni nada. Y yo, que soy madrileño, lo digo así, pero a veces te dan ganas, siendo historiador, de ser independiente del resto y tener tu propia historia, como ha tenido Madrid desde la prehistoria hasta la actualidad. Aunque es verdad que vamos en el conjunto de España como el resto de comunidades. Y esto lo comento yo así. Y como soy, bueno, soy historiador, pues lo digo. Puede gustar o no. La etimología de andalucismo. Cambiando ya de tema, está formada por el adjetivo andaluz, relativo a Andalucía, derivado del árabe al-ándalus, y el sufijismo que es doctrina, sistema, peculiaridad o uso. El término roca es un agregado natural de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidas. Constituyen la mayor parte de la Tierra y albergan registros geológicos. La etimología proviene del latín de roca con dos Cs, cuyo origen último es incierto. Se cree que posiblemente pudo ser céltico, pero no se sabe muy bien, que viene del latín, pues seguramente a lo mejor sea céltico. Y luego, como habló Corominas, el filólogo español, sugiere que Roca evolucionó desde su origen berroco de celta. A lo mejor vino de berroco y a partir de ahí se denominó Roca y luego Roca. El catalanismo es una corriente de pensamiento y movimiento político que defiende que Cataluña es una nación con una identidad propia basada en su historia, lengua, derecho civil y cultura. Evolucionó desde un movimiento cultural, la Renacença, que es el Renacimiento, como surgió también en Galicia y en otros lugares, en la segunda mitad del siglo XIX, después justo además del romanticismo a nivel europeo y español. Porque en la segunda mitad del siglo XIX lo que destacó en Europa, en España, fue el realismo, que era contar la realidad totalmente como eran, a través de los sentidos, los propios escritores, intelectuales, filósofos, historiadores y artistas del momento, y el naturalismo, que era la facción incluso todavía más radical que el propio realismo. Luego ya vinieron las vanguardias en el primer tercio del siglo XX, que era como una especie de recuperación otra vez de sentimiento. El término, por ejemplo, que es el catalanismo, que fue primeramente un movimiento político que buscaba el autogobierno, luego a partir de ahí, un catalán o catalanismo, su etimología viene de catalán, de cualquier habitante que es de Cataluña, del territorio de la marca hispánica, esa marca hispánica que dividía al Andalus del norte de Francia. El sufijo ismo es doctrina, sistema, escuela, movimiento, aunque inicialmente era ámbito cultural, con la Renacença, el renacimiento de las regiones, se politizó tras el desastre de 1898, cuando España perdió todas las colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Guam se vendieron y otras tantas, bueno, se vendieron al Imperio Alemán y otras tantas que incluso se tuvieron que ya, bueno, casi medio regalar, como digo yo, con las Islas Guam porque ya España tenía muchos problemas. Y apareció la generación del 98 siendo muy crítica con las políticas del momento, justo en 1898, en ese año, transitando desde un regionalismo conservador, como la Liga Regionalista, que ahora voy a hablar de ella, que apareció en 1901, que era para la burguesía catalana, y luego ya, bueno, pues se llevó a cabo posturas nacionalistas, secessionistas, que en la actualidad, por ejemplo. Al principio era para la burguesía, luego ya pues, se llevaron para el conjunto de la población. Que en realidad el nacionalismo o el secesionismo son posturas por parte de los políticos que ellos son burgueses. Así que es una herencia de principios del siglo XX en España. El regionalismo es una corriente que busca la autonomía política y administrativa dentro del Estado español, reconociendo a Cataluña como una región con particularidades sin buscar inicialmente la independencia. Defiende la descentralización del Estado centralista, que lo configuró Anual del Castillo en el siglo XIX. El objetivo al final de muchos de los políticos era por no estar muy pendiente de Cataluña, es decir, te damos ciertas cosas y esto no es novedoso, porque claro, tanto que se dice mucho que si Felipe González, Aznar, Zapatero, Pedro Sánchez, Rajoy, todos, bueno, todos que han pactado con nacionalistas, incluido el PNV y todo, y dicen, bueno, es que han sido los culpables de ello. Bueno, ya es que ya en el siglo XIX, ya por ya pesadillas que eran, sobre todo el País Vasco, o Euskadi, bueno, el País Vasco y sobre todo Cataluña, que es que querían la independencia y ser independientes, los propios políticos del momento a nivel nacional ya les daban en el último tercio del siglo XIX, como diciendo, sí, te damos todo lo que quieras, pero déjanos en paz, pero quédate en España, punto. Y al principio, claro, era esa estructura que es lo que viene del siglo XIX, del siglo XVIII, cuando la Guerra de Sucesión Española.
todo el lío que se produjo entre Borbones, Habsburgos o Austrias, da igual, que al final sentaron a un Borbón que lleva desde 1715 hasta la actualidad en el trono de España. Así es el resumen. Y a partir de ahí, la etimología proviene de región, que significa territorio o comarca y que proviene del latín, su etimología de regio. El sufijo ismo es doctrina y se convirtió un catalanismo político representado al principio por la Liga Regionalista, que lo que buscaba es defender los intereses de la burguesía con el objetivo de la burguesía catalana solo. El federalismo es una doctrina política que propone la unión de entidades, como regiones o naciones, en un Estado federal, donde cada parte mantiene su autogobierno mientras comparte la soberanía en una estructura superior. En Cataluña ha sido una vía para articular su particularismo dentro de una república federal ibérica. También se ha hecho Cataluña, no ahora, lleva desde el siglo XIX diciendo, yo quiero ser independiente igual que el País Vasco de vosotros, pero dependiendo de vosotros. No me independizo, pero estoy en España. Que de verdad es un poco tontería, pero bueno, a ver qué van a hacer. También, pero vamos, que si por toda la ley, como dicen algunos políticos, no es que se tienen que independizar. Pues no, tampoco es plan, porque cada cual en España tiene que tener su propia ideología, porque si no, entonces pasaba como en la época dictatorial, que nadie puede decir nada. Y el término también proviene del latín, foedus o foderis, que es pacto, alianza, tratado, y está intrínsecamente ligado al pactir, una de las principales tradiciones políticas catalanas, y su sufijismo, que es la doctrina. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la etimología, la definición, políticas, en otros ámbitos de la biología, de otros términos relacionados con las ciencias sociales más intelectuales en Europa y en América, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito otra vez o de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.